Damos gracias a Dios, hermanos. Quiero que tomen la palabra en Hebreos, capítulo 9. Vamos a estar ahí trabajando nosotros en este día. Como ustedes saben, Hebreos es un libro muy interesante porque es un libro que nos ayuda a nosotros a entender el trasfondo antiguo testamentario de todo lo que encontramos en Jesús. Hebreos es un libro que habla acerca de la victoria de Jesús sobre el pecado. Un pecado que está siendo condenado desde el Antiguo Testamento, una y otra vez, expiado, una y otra vez, perdonado, a través de sacrificios, a través de ofrendas, pero que nuestro Señor Jesús, siendo el mismo sacrificio de ofrenda agradable a Dios, murió en la cruz como una expiación para satisfacer las demandas y liberarnos definitivamente del efecto del pecado en nuestra vida. He titulado el sermón en esta tarde: Jesús, la liberación final y perfecta de Dios al hombre. Cuando tú vienes a la iglesia por primera vez, quiero que estés muy atento porque quiero que escuches acerca de Jesús. Porque todo lo que hacemos acá, todo lo que decimos acá y todo lo que está relacionado con esto que has visto hasta hoy es porque nosotros amamos a Jesús, queremos a Jesús, reconocemos a Jesús como nuestro Dios y sobre todo hemos sido salvados y perdonados por Jesús. La Biblia nos enseña que Jesús, y esa es la enseñanza que hoy quiero compartir con ustedes, libera al hombre definitivamente de las consecuencias del pecado. Si tienes una Biblia por primera vez y lees el Antiguo Testamento, encuentras en el capítulo 3 que las consecuencias del pecado y de la desobediencia de Adán y Eva pues afectaron a toda la humanidad. A partir de ese momento, el hombre comienza a rechazar a Dios, a alejarse de Dios, vive de una manera en la cual no tiene en cuenta a Dios, y eso la Biblia lo califica como pecado. Y ese pecado pues nos convierte en dignos del juicio de Dios. Nos convierte en personas que van a ser juzgadas por la soberanía y la santidad de nuestro Dios. Sin embargo, sabiendo que nosotros no podemos liberarnos de nuestro propio pecado, porque pecado es todo lo malo que pensamos, pecado es todo lo malo que hacemos, inclusive pecado es las cosas que dejamos de hacer, porque hay cosas buenas que no hacemos también, y eso se convierte en pecado delante de Dios. Al no podernos nosotros liberarnos a nosotros mismos de pecado, porque nuestra naturaleza pues busca el pecado, Dios envió a su Hijo para traernos al arrepentimiento, traernos a la transformación, al cambio, para que Cristo obrara y salvara nuestros corazones y nos reconciliara de una vez y para siempre con Dios. Nosotros en esta tarde queremos estudiar un poco acerca de cómo la Biblia, este mensaje, nos lo va demostrando desde el Antiguo al Nuevo Testamento a través de muchos escenarios. Y hoy vamos a estar hablando de Hebreos capítulo 9, desde el versículo 23 al capítulo 10, versículo 18. Y ahí se nos explica cómo esa necesidad de perdón, esa necesidad de reconciliación con Dios es únicamente satisfecha por Jesús. Cuando vamos a la Biblia y vamos a encontrar ahí en la Biblia un evento que es para nosotros muy significativo y que muchas veces no logramos relacionar con nuestra vida hoy. Siendo salvados por Jesús, siendo perdonados por Jesús, siendo llevados por Jesús a la presencia de Dios, nos convertimos en peregrinos y en extranjeros en este mundo. Y vamos en un viaje a la presencia de Dios. Y en ese viaje, nosotros no solamente vamos a ganar en santificación, sino que además en ese viaje vamos a tener una relación hermosa
con Jesús. La Biblia nos cuenta que Dios desde el Antiguo Testamento trató con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel también estuvo hundido por el pecado. El pueblo de Israel nace de alguien al cual se le prometió que un día su descendencia sería tan grande que habitaría una gran nación y iba a ser alguien que iba a ser como un testimonio para las demás naciones. Ese alguien se llamó Abraham. Y habiendo Dios cumplido su promesa en Abraham, el pueblo una y otra vez se alejó y se apartó de Dios. Y así como nosotros hoy, sabiendo que Dios existe, que Dios está ahí, que Dios quiere tener una relación estrecha con nosotros, muchas veces caminamos por la vida ignorándolo a Él. Así también Israel trató de caminar en su historia echando a un lado a Dios. Por eso, en esta tarde, yo quiero que nosotros veamos el Éxodo como un tipo o una señal o una imagen de nuestra vida y cómo Dios usa a Jesús hoy día para sacarnos del pecado, así como Dios usó una vez su poder para llevar a Israel a una comunión con Él. Lo que vamos a aprender hoy es el Éxodo como un tipo de liberación. El Éxodo como un tipo de liberación. ¿Qué es el Éxodo? El Éxodo es un evento bíblico que muchas veces pensamos que pertenece únicamente al pueblo de Israel y nada tiene que ver con nosotros. Es un evento que ocurrió cuando Israel vivía en unas condiciones de pecado, vivía en unas condiciones de idolatría, vivía en unas condiciones que estaba alejado de Dios. Y en un punto en que Israel sufría por ese pecado, Dios miró con misericordia al pueblo. Dice la Biblia, me acordé de mi siervo Abraham y de las promesas que le hice y decidí sacar a Israel y llevarlo a la tierra prometida. Algo que es, de cierto modo, una imagen de lo que un día pasó contigo y conmigo. Vivíamos en el pecado, alejados de Dios, totalmente ignorando a Dios, pero Dios, que es fiel en misericordia y en amor, acordándose de sus promesas y de su amor para con su creación, un día decidió a nosotros sacarnos del pecado, sacarnos de la inmundicia y llevarnos a la presencia de Dios. Y por eso hoy nosotros nos reunimos como iglesia, nosotros somos cristianos porque vamos en camino a la presencia definitiva de Dios. El Éxodo es un evento que representa la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. El Éxodo representa eso. Sin embargo, el Éxodo también es un tipo, una sombra de la liberación que Jesucristo traería un día a la humanidad completa. Cuando estamos pensando en este evento bíblico que le llamamos el Éxodo, tenemos que saber que es un evento que transcurrió en 40 años. Algo que podía haber sido un viaje de una semana, ocurrió en 40 años. Y todo debido a que la rebeldía, debido a que las personas rechazaban a Dios y Dios se quería mostrar a ellas con amor, con misericordia y enseñarles quién es el verdadero Dios. El Éxodo como tipo de liberación es, de cierta manera, nuestra historia contada en el Antiguo Testamento. Porque nosotros también nunca hemos tenido antes de Cristo una vida que podía agradar a Dios. Y hemos sido librados por Dios de manera soberana y justa de la idolatría y hemos sido llevados a tener una comunión con Jesús. Hemos sido librados de forma milagrosa y hemos sido librados para servirle. Y así como en el desierto vimos a Israel muchas veces
que Dios se le manifestó, como por ejemplo, cuando tuvieron hambre, les extendió la misericordia y les dio maná del cielo. Así también nosotros, en nuestra vida espiritual, hemos recibido a Jesús, que también ha sido dado por Dios, y quien se llama a sí mismo, el pan de vida. Así como un día tuvieron sed y necesitaron agua para beber, también Dios nos ha provisto de Jesús, quien nos ha dicho que Él es el agua de vida. Y de esa manera, de forma milagrosa y de forma soberana, Dios, habiendo movido a Israel por todo ese desierto hasta entrarlo en la tierra prometida, nos mostró la manera en que hoy día nosotros tendremos que llegar a la presencia de Dios. Si tú me preguntaras de qué se trata el Éxodo históricamente se trata de una marcha de Israel de Egipto hacia Canaán. Pero espiritualmente se trata de la lucha que todos tenemos en nuestro caminar hasta llegar al cumplimiento que las promesas de Dios y las promesas que nos ha dado. Eso es realmente el Éxodo. Queremos nosotros ir a Hebreos capítulo 9. Vamos a leer el versículo número 23. Y dice la palabra ahí: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bueno, Jesús es la culminación de ese peregrinaje que nosotros tenemos. La culminación de Israel no terminó a la entrada de la tierra prometida. Porque habiendo entrado a la tierra prometida con Josué, volvieron a pecar. Ustedes conocen la historia de los jueces, cómo repetitivamente el pueblo pecaba. Ustedes conocen cómo los profetas se levantaron para reclamar la obediencia y la santidad del pueblo y nunca lo pudieron resolver. Son testigos de los sacrificios, son testigos de todo lo que Dios dio para la reconciliación y el perdón, pero nada fue efectivo. Hasta que un día, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y habiendo enviado a su Hijo Jesús, Él cumplió en perfecta voluntad y santidad con todo lo que los sacrificios demandaban. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando acá. El escritor de Hebreos es alguien que conoce perfectamente el Antiguo Testamento y sufrió muchas veces que un sacrificio en el templo no podía cambiar su naturaleza. Podía darle un perdón por un tiempo, pero él continuaba siendo la misma persona. Alguien que habiendo dado la espalda a ese sacrificio, habiendo caminado un poco, ya volvería a pecar. Sin embargo, con la llegada de Jesús, Él nos ha dado una nueva naturaleza. Y Él ha hecho cosas diferentes en nuestra vida. Y déjeme decirle, es importante que nosotros entendamos que en Cristo hemos sido transformados y convertidos en nueva criatura. Porque ese es el efecto que Cristo trae. Y quiero que lo lean acá en el versículo número 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Y dice en el 25, no para ofrecerse muchas veces, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ¿qué? ¿Saben por qué el sacerdote tenía que entrar una y otra vez? Porque no había transformación. Lo que hacía Dios era en su misericordia conceder un año más de perdón. Conceder una oportunidad más, pero no había transformación. Pero aquí dice que cuando Cristo murió, no lo hizo como para morir una y otra vez, continuamente, sino de una vez y para siempre, para ofrecer su vida por aquellos que iban a ser transformados en una nueva naturaleza, en una naturaleza santa, en una naturaleza que ahora puede ser agradable a Dios. Muchas veces no tenemos en cuenta eso. ¿Y qué es lo que pasa?
agarramos dos extremos en la vida cristiana. Un extremo, pensamos que somos ya tan, pero tan santos que olvidamos a Jesús, no tenemos necesidad de Él y comenzamos a vivir como si el pecado no nos afectara. Y otro extremo es que muchas veces agarramos una euforia inicial y pasado un tiempo en la vida cristiana volvemos atrás, volvemos a los rudimentos anteriores, a nuestros antiguos pecados, a nuestros antiguos convenios con el pecado, a nuestras antiguas desobediencias, y entonces de ninguna manera nos podemos reconciliar con Dios. Pero el sacrificio fue una vez y para siempre. La transformación tiene que venir a través de la relación con Jesús. Por eso, tu vida cristiana hoy puede ser una imagen o puede ser parecida a ese éxodo israelita. Una vida que ha caminado por un desierto, una vida que en ocasiones ha tenido necesidad de alimento, necesidad de agua para saciar la sed. Una vida que muchas veces ha sido peligrosa, pero hoy día tú cuentas con alguien distinto. Tú cuentas con alguien diferente, alguien que ha obrado una transformación en nosotros. Por eso, cuando vamos a la Biblia, analizamos a Jesús, vemos lo que el Antiguo Testamento nos ofrece, nos damos cuenta que el Éxodo es también un tipo de liberación. Así como Dios liberó a Israel para llevarlo a la tierra prometida de los sufrimientos de Egipto, también ha prometido en Jesús librarnos definitivamente de las consecuencias del pecado. Ya hoy no debes vivir triste, hoy no debes vivir condenándote a ti mismo, ni tampoco puedes vivir en rebeldía en contra de Dios. Hoy necesitas a quien se dijo a sí mismo: yo soy el pan del cielo, yo soy el agua de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si ese vive en nuestros corazones, si ese ha salvado nuestras vidas, entonces así como Israel caminó por el desierto y un día llegó a ese lugar donde fue enormemente bendecido, nosotros también seremos llevados a ese lugar y seremos llevados un día a la presencia de ese Dios, el cual dirá: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, hay una segunda cosa que yo quiero estudiar en esta tarde. El Éxodo, además, es el tipo, Jesús es el tipo del Éxodo, y cómo su vida, muerte y resurrección representan la liberación de la humanidad. Cuando Israel estaba en el desierto, ocurrieron cosas muy fuertes. Y para poder salir de las garras de Egipto, ocurrieron tremendas cosas. Porque todos sabemos que en Éxodo capítulo 3 encontramos una batalla de Dios contra ídolos de Egipto. Y encontramos en Éxodo capítulo 3 a un Moisés que va en nombre de Dios a buscar a un pueblo, en nombre de Dios, porque Dios quiere que el pueblo le sirva. Y una de las cosas que ocurrieron allí fue que Dios comenzó una batalla en contra de los dioses de Egipto. Y convirtió, ¿qué cosa? Primeramente, ¿el agua en qué? En sangre. Y vinieron las plagas ¿de qué? De piojos, de ranas. Y fue una batalla contra cada uno de los dioses de Egipto. Pero llegado el momento más serio de la batalla, Dios destruyó a los primogénitos. Y ahí ocurrió un memorial que hoy día todavía Israel celebra, y nosotros sobre ese memorial hemos recibido un nuevo pacto. Porque si vas a 1 Corintios capítulo 11 dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto en memoria de mí. Ese nuevo pacto lo recibimos porque un día el sacrificio del Cordero de la Pascua fue aplicado, su sangre, a los dinteles de los lugares donde vivían los israelitas, para que ellos no perdieran sus primogénitos
Egipto sacar a Israel para que adorara a Dios. Y yo quiero que pienses por un momento cómo ha sido tu vida y mi vida hasta el momento. Sabes que así como Dios permitió la muerte de los primogénitos y el sacrificio de un cordero para librar a Israel, sabes que también Jesús murió como el cordero que quita el pecado del mundo para darte vida a ti y a mí. Quiero que sepas que cuando Israel celebra este ritual, ¿cómo le llaman? La Pascua. ¿Sabes qué significa en el idioma hebreo? Ese es el Pesaj. ¿Qué significa? El salto. ¿Qué significa el salto? Significa que en un momento de la historia, el ángel de Dios salió para terminar con la vida de todo primogénito. Pero Dios le dijo a su pueblo: toma un cordero, sacrifícalo y coge su sangre y pinta los dinteles de la puerta para cuando el ángel llegue haga Pesaj y no entre y destruya a tus primogénitos. ¿Y sabes qué es lo que dice la Biblia que hizo el ángel? Pasó por alto y visitó cada hogar donde no tenía aplicada la sangre y murió cada primogénito de cada animal y de cada familia, inclusive la familia del faraón. Y déjame decirte, quiero que lo leamos acá en la palabra, cómo lo expresa el escritor de Hebreo. Quiero que leamos un poquito ahora, versículo 26 en adelante. Dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que él esperan. Miren, cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de algo muy interesante. Saben que las tres religiones más grandes del mundo, las monoteístas, las tres tienen instituido el sacrificio, pero lo interpretan de manera diferente. Te voy a explicar. Mira, para el musulmán, para el islam, el sacrificio es yihad. ¿Y qué significa eso? Eso significa que tú tienes que dar tu vida por la causa. Tienes que dar tu vida por una decisión que tomaste, y en ese proceso deberías llevarte la mayor cantidad de vidas posible. Ahora después ustedes a eso le pongan el nombre que quieran, porque si yo lo menciono, nos tumban el video de internet. Pero yo nada más voy a decir que esa es la interpretación. Tengo un ideal, voy a ofrecer mi vida en sacrificio, y en ese propósito me voy a llevar la cantidad de vidas inocentes más grande que pueda. Bueno, esa es una interpretación de entender el sacrificio. Hay una segunda interpretación. Está la interpretación judía, por ejemplo. Para ellos, ¿qué es el sacrificio? Bueno, ellos tuvieron en un punto un sacrificio sustitutivo. ¿Qué significaba? Que ellos iban al templo, llevaban un animal y ese los sustituía, era la sangre del animal por la de ellos, y de esa manera eran justificados. Habiendo destruido el templo Tito, Vespasiano, el general romano, habiéndose cumplido la profecía de Jesús, no quedará piedra sobre piedra, habiéndose perdido el tabernáculo también, y no hallando un lugar donde hacer sacrificio, ellos comenzaron a adorar a Dios en sinagogas y establecieron un principio, o rescataron el principio del sacrificio y lo aplicaron a la vida. ¿De qué manera? De una manera moral. Y entonces ellos piensan ahora, hoy día, que sacrificio significa vivir
lo más rectamente posible para Dios. Entonces, si tú, por ejemplo, entras en una comunidad judía que es ortodoxa, tú vas a ver que hay leyes, hay órdenes, hay cosas que se tienen que cumplir, porque supuestamente ese es el sacrificio que tú vives para tener mayor santidad. Pero hay una tercera interpretación del sacrificio, y es la interpretación de Jesús. Y es la que hoy día nosotros vivimos y amamos. Y es dar tu vida, el justo por el injusto, por totalmente gracia, y llevarte en el proceso perdonadas y justificadas a la mayor cantidad de vidas posible. No sé si logran notar la diferencia de la interpretación del sacrificio. Por eso hoy día, nosotros necesitamos tener a Jesús como parte de nuestra vida. Porque en ese sacrificio fuimos perdonados, fuimos sustituidos, fuimos bendecidos, tú y yo. Quiero leerte algo que encontré de un escritor, de John MacArthur. Él dice: el sacrificio de Jesús fue mejor, porque Él fue hecho sumo sacerdote mediante un juramento. Juró el Señor y no se arrepentirá, dice Hebreos 7:21. Tú eres sacerdote para siempre. Quiero compartirte rapidito un par de cosas de por qué la interpretación cristiana del sacrificio, según la Biblia, es superior. Primero, porque el sacrificio fue hecho mediante juramento y es para siempre. Segundo, porque el sacrificio de Jesús trae vida que nadie te puede quitar, lo que te permite vivir eternamente en la presencia de Dios. El sacrificio de Jesús fue mejor porque fue el sacrificio de alguien que no tenía pecado y no tenía que expiar primeramente su propio pecado para poder expiar el de los demás, sino que Él simplemente expió el pecado de todos, siendo completamente santo. El sacrificio de Jesús fue mejor porque actualmente Él está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. El sacrificio de Jesús fue mejor porque funciona bajo un nuevo pacto que fue establecido sobre mejores promesas. El sacrificio de Jesús es mejor porque Él entró en los lugares santos del cielo para llevarnos a nosotros junto a Él. El sacrificio de Jesús es mejor porque Él, con su muerte, trajo vida. Y eso es lo que hace que entre los tres monoteístas y que interpretan el sacrificio, eso es lo que hace el sacrificio de Jesús superior a todos. Porque Jesús no se llevó con su vida a todos los injustos. Porque Jesús no se dedicó únicamente a ser un gran maestro, como algunos piensan. No, Jesús con su vida trajo vida a ti y a mí. Ahora, esa vida tiene un costo y esa vida necesita ser reconocida y amada. Dice Hebreos capítulo 10, y quiero que lo lean conmigo, en el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Pero ¿sabes qué? Cristo sí. Cristo sí lo hizo una vez y para siempre. Y ese evento nació en aquel antiquísimo momento donde Dios extendió su misericordia. Y quiero que vean los paralelos
la sangre aplicada en los dinteles, la sangre de Jesús derramada en la cruz. Quiero que vean los paralelos. La muerte del primogénito, Jesús también, el primogénito y el unigénito Hijo de Dios, muriendo para expiar definitivamente los pecados. Ahora, mi pregunta en esta tarde, ¿estás listo para conocer a Jesús? Porque para poder conocer a Jesús tiene que ser a través del arrepentimiento de nuestros pecados, a través de poder reconocer que Él es nuestro Dios, porque si no, ¿sabes qué? Nuestra vida no va a ser diferente a la de los israelitas en el desierto. Te vas a meter la vida de iglesia en iglesia, de vida espiritual en vida espiritual, de mensaje en mensaje, de programas bíblicos a programas bíblicos, pero tu vida va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque no hay una relación con Jesús. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Al no hacer una relación con Dios, se fijó más en los sacrificios, se fijó más en las cosas que tenía que hacer, que en la relación que tenía que tener con su Dios. Su peregrinaje continúa hasta el día de hoy. Y nosotros, habiendo recibido al Mesías, todavía ellos lo esperan. Y es algo triste, y es algo triste. Y ciertamente el Mesías viene otra vez, pero ya vino a salvarnos. Que tu vida no sea como la de los israelitas en el desierto. Que tu vida no sea una vida seca, de sed, de rebeldía. Que tu vida sea un oasis de relación con Jesús. Y por último, Jesús es un tipo del Éxodo, como su vida y muerte y resurrección representan la liberación de la humanidad. La tierra prometida como tipo de la resurrección de Jesús. Al igual que la tierra prometida fue el lugar donde los israelitas fueron establecidos después de su liberación del Éxodo, la resurrección de Jesús es el lugar donde la humanidad es establecida en la vida eterna. La resurrección de Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios, de dar vida eterna a todos los que creen en Él. Y quiero decirte, si nos visitas por primera vez, si nunca te han hablado de Jesús, es precisamente la resurrección lo que da cuerpo, solidez y verdad a nuestra fe. Es precisamente esa resurrección la que hace que nosotros podamos vivir convencidos de que un día estaremos con Dios. ¿Sabes por qué? Porque mira, hay 3 religiones monoteístas grandes en el mundo. Los judíos han tenido excelentes rabíes, han tenido maestros de todo tipo, pero ellos también tienen sus tumbas. El Islam ha tenido a Mahoma, ha tenido otros representantes, pero ahí en Arabia tienen su tumba. Pero el cristianismo tiene a Jesús. Un Jesús que vive y vive para siempre. Un Jesús que resucitó y que como Él resucitó, resucitaremos nosotros también. Así que quizás hoy es el día importante para tu vida, para ponerte a cuentas con Dios, para pensar cómo ha sido mi vida, qué relación tiene este evento de la Biblia, aquel evento del desierto donde gente estaba en pecado, gente estaba sufriendo, gente estaba siendo maltratada y Dios los sacó en un peregrinaje. ¿Qué relación tiene eso conmigo? Toda la relación. Toda la relación. Moisés escribió eso en la Biblia para que tú y yo lo conociéramos. El Espíritu Santo lo guardó para que tú y yo lo conociéramos. Para que tu vida no sea un desierto. Para que tu vida no sea un lugar sin propósito, un lugar árido, seco. Para que tu vida no se distinga por la rebeldía, sino para que vivas agarrados de Dios. Para que te puedas fijar en esos ejemplos visibles. Gente que un día, teniendo a Dios, porque yo te voy a decir, quiero hacer una pregunta. ¿Tenían los israelitas del desierto algún tipo de justificación para no creer en Dios? Porque fíjense esto. Se rompe el mar. Dios abre el mar. Si usted hubiera visto eso alguna vez, hubiera creído, ¿verdad?
una columna de nube para que el sol no me en el camino en el desierto y una columna de fuego para que en la noche podamos caminar y las fieras no se acercaran. Si hubiéramos visto eso, no hubiéramos creído también. Qué malos son esa gente, ¿no? Teníamos sed en el desierto, ellos tenían sed en el desierto y entonces Dios dijo, agua de la peña, y brotó agua y tomaron. Cuando uno lee eso y dice, verdad que esta gente eran duros. Después se pusieron exquisitos. ¿Por qué dijeron? Teníamos hambre. Y entonces Dios trajo palomillas, ¿te acuerdas? Y aquello era increíble porque fíjate, volaban a esta altura y se quedaban quietas en el aire para que tú las agarraras, para que te las comieras. No es que estaban ahí cazando con unos arcos ni nada, no, la cogían así, ¿no? Inclusive se pusieron tan exquisitos que querían pan. Bueno, maná del cielo, ¿no? El único requisito, no lo podías guardar hasta el otro día, se podría. Tenías que creer que Dios te lo iba a dar todos los días. Cuando tú ves esas cosas, tú dices, wow, qué gente más incrédula. Pero te voy a decir, poca diferencia tenemos con ellos. Porque teniendo una Biblia completa que ellos no tuvieron, teniendo predicadores que ellos no tuvieron, teniendo lugares cómodos que ellos no tuvieron, teniendo libros de teología que no tuvieron, programas de la televisión que no tuvieron, programas de radio que no tuvieron, música que no tuvieron, teniendo todo lo que nosotros tenemos hoy, todavía no entregamos nuestra vida a Jesús. ¿Y qué hablar del poder de Dios que nosotros hoy también tenemos? ¿Cuántas veces Dios te ha sanado de tu enfermedad? ¿Cuántas veces Dios te ha resuelto tu problema? ¿Cuántas veces Dios ha intervenido en tu vida? ¿Cuántas veces Dios ha mantenido tu familia unida? ¿Cuántas veces Dios ha dicho en su palabra que no te preocupes por nada porque Él te va a dar todo? Y todavía tenemos miedo. Ahora tenemos la manía de cogerle miedo a lo que estamos viviendo. Pero si Dios es más grande, ¿qué pasa? Que quítate todo eso de la cabeza, que Dios es más grande. Que aquí no pasa nada, que Dios no quiera que pase. Porque al final ni tú ni yo somos los dueños de la historia. La historia la lleva Dios. ¿Y quieres saber cuál es el final de la historia? Está escrita en la Biblia. No hay de otra. Y Dios nos ha dado ejemplo en toda la Biblia, el Éxodo, el arca, la serpiente en el desierto. Y hay tantas imágenes, figuras, todo que indica a Jesús, pero todavía nosotros no queremos creer en Jesús. Todavía queremos que Dios se manifieste de otras maneras. Bueno, la verdad que tener a Jesús es tenerlo todo. Todo lo que puedas necesitar de Dios está en Cristo Jesús. Quiero terminar con la conclusión. Mira, estaba viendo yo unos programas interesantes. Yo le quiero dar gracias a Dios por Jesús, porque ver a Jesús en el Nuevo Testamento es ver todo el Antiguo Testamento representado y vivido. Yo estaba estudiando hoy lo que le llamamos la última cena, que la verdad que muchas veces no tenemos toda la información que quisiéramos. Porque como hoy vamos a compartir la cena del Señor, yo estaba estudiando la última cena. Y los evangelios son hermosísimos. O sea, la última cena, quiero que tú sepas, es la celebración del Pesaj israelita. No más que Jesús instituyó en ella el nuevo pacto. Eso está basado en un versículo de la Biblia que tiene 4 verbos y cada verbo, cuando se hace la Pascua, cada verbo representa una copa. Pero no te lo voy a explicar ahora porque te lo voy a explicar en el estudio bíblico para que vengas. Si te lo explico hoy todo, no vas a venir al estudio bíblico. Lo único que quiero que sepas es que hay una correlación muy directa entre uno y otro pasaje, entre lo que es la Pascua y lo que nosotros llamamos Santa Cena. La Biblia nos describe a exactitud todo lo que está pasando. Y lo más importante de eso es
que en pasajes como eso nos damos cuenta que Jesús tiene un control de la historia sobrenatural. Nada puede coincidir tanto como coincide la vida de Jesús en toda la Biblia. Y yo me pregunto, si Dios tiene el control de la historia así, pero tan específico, ¿no va a tener control de la historia tuya y la mía? Entonces, quítate las ansiedades, quítate los problemas, quítate las preocupaciones y ponte en manos de Jesús. Y deja que Él obre. Señor, yo estoy aquí en tus manos, haz tú lo que quieras, que sea tu voluntad y no la mía, haz lo que tú quieras. Y vas a ver cómo Jesús te va a sacar de algún tipo de dificultad, vas a caminar y te va a llevar a ese momento de bendición que muchos llamamos el primer amor, la tierra prometida u otra cosa. Quiero concluir. Jesús es el tipo del Éxodo y su vida, muerte y resurrección representan la liberación de la humanidad del pecado y de la muerte. Al igual que el Éxodo fue un evento fundamental en la historia de Israel, la vida, muerte y resurrección de Jesús son fundamentales para la historia de la salvación y para tu historia y la mía. 3 aplicaciones para que la estudies hoy. Reconoce la liberación que Jesús ha traído a la humanidad y a tu vida. Si llegado a este punto, tú crees que no conoces a Jesús o que Jesús no ha hecho nada en tu vida, te recomiendo que te acerques a un cristiano. Ya hoy viniste a la iglesia, acércate a un cristiano, pregúntale, háblame de Jesús, preséntame a Jesús, quiero conocer de Jesús y seguramente te van a ayudar. Pero si ya eres cristiano, si ya has visto obrar a Dios en tu vida, tómate un minuto para agradecer. Porque muchas veces tomamos tiempo para pedir, pero no tenemos tiempo para agradecer. Hagamos un alto y agradezcamos a Dios. Puede ser que estemos pasando, puede ser que en el desierto de nuestra vida estemos en cualquier momento, pero ya tenemos la promesa que así como Dios llevó a Israel hasta la tierra prometida, Jesús nos va a llevar a la presencia de Él. Solo hay que tener una relación íntima con Él. Agradécelo. Segundo, agradece el sacrificio de Jesús en la cruz por ti. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los que hoy están en el Antiguo Testamento nunca pudieron agradecer por el sacrificio de Jesús, porque no había ocurrido. ¿Sabes qué dice Hebreos en el capítulo 11? Que muchos de aquellos hombres murieron sin haber visto lo que le habían prometido. Algunos murieron saludando de lejos lo que iba a pasar. Y ya nosotros pertenecemos a la época de la historia donde ya pasó todo, donde ya estamos recogiendo el fruto del sacrificio de Jesús. Agradece, porque Cristo murió por ti y por mí. Y por último, hermano, vive en la esperanza de la resurrección y la vida eterna en Jesús. Quisiera que te fueras hoy con alegría y con esperanza. Mira, yo sé que hay cosas que nosotros queremos que cambien en nuestra vida. Hay cosas. Yo sé que hay cosas que nosotros queremos que sean mejores. En Jesús es posible. ¿Sabes por qué? Porque Jesús hace posible lo que para nosotros es imposible. Pero tienes que agarrarte de Él. Tienes que vivir en esa esperanza. No puedes vivir con una mentalidad de derrota, de decir, bueno, esta es mi vida, esto es así, ya a mí lo que me queda es gastar el tiempo. No. Por ejemplo, yo me miro en el espejo y me veo la calva y me echo minoxidil. Pues yo tengo la esperanza que me crezca el pelo. No, es un chiste, ¿no? Pero te digo, oye, tenemos que tener esperanza en Jesús. Si no, ¿de qué sirve lo que estamos haciendo? Si no, nos vamos a este lugar hoy bendecidos, regocijados, con la esperanza de que Dios es bueno, que los hermanos no son perfectos. A que no me diga que ese es nuevo para ti. Mírate a ver si eres perfecto y vas a ver que nadie es perfecto. Que la iglesia no es lo que tú esperabas. Que nada es lo que tú esperas. Tú cómprate un mueble en Walmart para que tú hagas lo que te llega. Nada es lo que tú esperas. Este es el país de la ilusión, el mundo de la ilusión. Que tú piensas que el brillo del street
es la maravilla del siglo. Métete ahí adentro para que tú veas lo que es la putrefacción. Pero vive con la esperanza de que todavía vamos a recibir las mejores cosas. Porque lo mejor está por llegar. Porque ¿sabe quién es el que va a llegar? Jesús. Y si Jesús llega, todo va a ser mejor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Después vamos a abrir las puertas. Vamos a entrar a todos y vamos a compartir la cena del Señor. Vamos a dar gracias a Dios porque un día el ángel saltó y no mató a los primogénitos hebreos. Y después Jesús, celebrando, hizo un nuevo pacto en su sangre y en su vida. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias en esta tarde por hablarnos de tu palabra, Señor. Gracias porque entender cómo todos estos eventos señalan a Jesús es un beneficio para nuestras vidas espirituales. Nos ayudan a entender la Biblia cristocéntricamente, nos ayudan a entender nuestra vida cristocéntricamente, nos ayudan a apreciar y amar a Jesús. Bendice la iglesia en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.